Bueno, y como dije hace un ratito, la lectura está en Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 23 al 34. Y en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 23, la lectura comienza así. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre la gente su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Portaos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por esta tremenda lectura. Obviamente es un salmo, pero no está en el libro de los salmos, está en Primera de Crónicas. ¿Por qué? Porque Primera de Crónicas fundamentalmente es un libro que habla de David. Y si está David, vamos a sentir el aroma de David, ese aroma tan grato, tan hermoso que es realmente su manera de expresarse ante Dios. Los salmos, la poesía, la música eran los instrumentos de David para llevar el mensaje profético que tantas veces, realmente nunca lo decimos así, pero David es un profeta. La cantidad de profecías mesiánicas que hay en los salmos son tremendas. Y aquí estamos en Primera de Crónicas. Para los hermanos que no estén familiarizados con lo que estamos haciendo, hemos procurado llevar a la congregación a una lectura constante de la Biblia para intentar leerla en un año. Sé que no es fácil. Y de la misma manera vamos entonces fortaleciendo esa lectura con mensajes asociados a los diversos libros de la Biblia. Y es así que llegamos al libro que usualmente no leemos mucho, como Primera Crónicas. Si yo le preguntara en cualquier momento del día o de la semana, bueno, ¿de qué trata Primera Crónicas? Si que no lo está leyendo en estos momentos, sería difícil responder, creo. En Primera de Crónicas estamos ante un libro que recuerda. Es un libro de recuerdo, como lo hace Deuteronomio. ¿Se acuerdan que también estuvimos allí en un libro de recuerdos? En el caso de Primera Crónica es el recuerdo de los orígenes del hombre, su descendencia, la línea mesiánica que incluye a hombres como Adán, Set, Noé, Sem, Abraham, hasta llegar a David y Salomón. Es un libro que nos recuerda cómo es Dios y cómo quiere que sus súbditos se comporten. Expresa muy bien y muy claro el carácter de Dios y el carácter que Él quiere que nosotros adoptemos. De alguna manera, Primera de Crónicas nos recuerdan las palabras dichas a Timoteo en la primera carta de Pablo. Mira, van a decir, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo 3:15. Realmente en Primera de Crónicas tenemos mucho de eso. Enseña al Señor a cómo comportarse en el templo, cómo debe ser administrado la casa del Señor. En este caso es el templo, no la iglesia, es el templo. Crónicas se encuentra repleto de indicaciones de cómo administrar este templo. También nos recuerda las palabras dichas por el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, porque es otro tema que vemos muy importante dentro de Primera Crónicas, la santidad de Dios. Y en Primera Corintios
Pablo o el Espíritu Santo le dice a la iglesia a través de Pablo: no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 17 y 18. Está siempre presente en el libro la idea de la santidad de Dios y que por eso las cosas deben hacerse como corresponde cuando de Dios se trata. Como bien sabemos, cada libro de la Biblia tiene múltiples lecciones que llevan a múltiples reflexiones. Podemos sacar muchos mensajes de un libro. No obstante lo anterior, cada libro tiene también un fin, un objetivo general que se puede descubrir en él. Por ejemplo, hablamos de Deuteronomio. El objetivo general, lo dijimos varias veces en aquella oportunidad, es recordar al pueblo lo que había sido la fidelidad de Dios durante los 40 años en el desierto, el origen de ese pueblo y recordar los preceptos. Es un libro también de recuerdos. Si vamos al Evangelio de Juan, por ejemplo, es interesante. Tenemos tantas lecciones maravillosas allí. Podemos hablar varios años usando solamente el Evangelio de Juan. Pero de repente nos dice, pero bueno, ¿cuál es el propósito de todo el libro? Entonces ahí fácilmente Juan lo dice. En el Juan 20:30 dice, referente a Cristo: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, y aquí dice para qué se escribió el libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí te dice en una sola frase para qué se escribió el libro, cuál es el objetivo del libro. Bueno, hoy más que ver un episodio dentro de Primera Crónicas, hemos siempre tratado de buscar un episodio significativo, un episodio que represente lo mejor posible al libro. Hoy día vamos a ver el libro en general. Y aunque parezca, recién viene la introducción del mensaje. Esto es el preámbulo del mensaje, o el prefacio. El primer libro de Crónicas comienza con las más antiguas genealogías, porque parte con el primer hombre que hubo en la tierra, para luego avanzar rápido en la historia, para finalmente centrarse en la vida del rey David. Por eso hoy día leímos uno de sus salmos, un salmo muy significativo porque está claramente indicado que fue el salmo que está asociado a la traída del arca a Jerusalén. La alegría, el corazón de David rebosaba y el del pueblo también. Es un libro que clasifica, ordena, reconoce. Por ejemplo, aquí me refiero, son quizás muchas palabras muy rápidas, ¿no? Pero reconoce la honra. Y estos son los que lucharon con David. Este es el ejército de David. Estos son los oficiales de David, reconociendo a cada uno lo que hizo para la honra y gloria del Señor. Organiza, tanto hay ahí sobre organización en cuanto al templo. Por otra parte, no solo recuerda lo que fue la vida de David, sino que también añade información a varios episodios de su vida. Es muy valioso si hacemos un estudio de la vida de David, acudir también a Crónicas, porque no es solo repetición, igual que Deuteronomio, no es solo repetición, se agrega alguna cosita o algunas cosas nuevas importantes. Entonces, es difícil hablar de un libro tan grande y tratar de tomarlo en general. Notemos en este libro cómo el Señor primero deja constancias. El Señor es un Dios de orden, es un Dios de información, es un Dios de registros. Deja constancia de todo lo que ocurre en la tierra. Las genealogías que hay aquí son interesantísimas. Mi pregunta es, ¿usted lee las genealogías en la Biblia? Son muchos los hermanos que se las saltan o la leen así bien rapidito. No, les recomiendo, aunque sea aburrido, en apariencia, después usted va descubriendo que hay grandes maravillas en esa genealogía, léalas aunque le cueste. Claro, son nombres bien difíciles, bien complejos. Pero las genealogías son constancias, y si están en la Biblia, lo son en forma eterna, constancias eternas. Debemos recordar siempre que todo lo que sucede en el cosmos queda registrado en los cielos para siempre.
El Señor dice que no cae un pajarillo sin que Él lo sepa. Mateo 10:29. Nos dice que Él sabe el nombre de cada una de las estrellas. Salmo 147:4. Y pensemos que hay más estrellas que granos de arena en las playas de todo el mundo. Y dice que cada palabra que salga de nuestra boca deberemos dar cuenta de ella. Mateo 12:36. Se fija, está todo registrado. Entonces, Primera Crónica nos ayuda a entender un poquito más esto de registrar. El Señor es un Señor de registros, de orden. Dios honra incluso otros libros. Y no voy a entrar en ese detalle porque es muy fascinante, muy interesante este otro tema. Libros que dejan constancia histórica y que se escriben en la tierra para recordar las cosas del cielo. Por ejemplo, está el libro de las batallas de Jehová. ¿Qué libro es ese? Está en Números 21:14. Un libro que tú no conoces, yo tampoco, nadie lo conoce. Pero se escribió en su momento y el Señor lo respeta y de alguna manera lo santifica al colocarlo en las Escrituras. Ay, qué interesante sería tenerlo, pero el Señor sabe que no nos conviene tenerlo. Está el libro de Jacer. ¿Qué libro es ese? Aparece 2 veces en Josué 10:13 y en 2 Samuel 1:18. 2 veces extensión, imagínate, entre Josué y Samuel. Aparece 2 veces este libro, el libro de Jacer. Tampoco tenemos mención, no sabemos nada más de él. Está el libro de los Hechos de Salomón y está mencionado en Primera Reyes 11:41. Está el libro de la historia de los reyes de Israel, que no es necesariamente y no es realmente el libro de Primera y Segunda Reyes que uno pudiera pensar. No, es más que eso, es otro libro que tampoco tenemos alusión. Y así hay varios, el libro de las crónicas de los reyes de Judá, de los reyes de Israel. Está el libro de las crónicas de Samuel, vidente, Primera Crónica 29:29 nos habla de él. Los libros del profeta Natán, Crónica también 9:29. Está las profecías de Ahías Silonita, Primera Crónica 9:20. Te puedo mencionar muchos más. La Biblia habla de hartos libros que hoy día no los tenemos, pero que confirman y afirman esta idea de que a Dios se le gusta registrarlo todo. O sea, el tema de tener un secretario, una secretaria, es básico, es bíblico, totalmente bíblico. Leamos el acta anterior. Bueno, el Señor tiene muchas actas, más de las que nosotros conocemos. Y si estos libros han desaparecido en la tierra, el Señor los tiene muy en cuenta. ¿Cuántos libros? La profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat, en Primera Crónicas 9:29. Los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, etcétera. Los libros de Jehú, hijo de Anani. Bueno, seguiríamos. Están en la Biblia, por lo tanto son respetables. Por algo los menciona como autoridades, son libros, pero no inspirados. Esa es una gran diferencia. Por eso el Señor nos los dejó dentro de las Escrituras, nos los dejó dentro de la Biblia, porque son libros que a Él le interesa guardar. No son para nosotros. Imagínate si tuviéramos todos esos libros, la cantidad de nombres que tendríamos, además de los que ya tenemos en las crónicas y otros. Pero además hay otros libros, hay otros libros fantásticos, maravillosos, que algunos recién el hombre está descubriendo. En el rollo del libro está escrito de mí, dice el Señor en el Salmo 47, hablando de su venida. Hay un libro maravilloso, libro biológico, cuando el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Salmo 139:16. Hay casi unanimidad de entender que eso es el ADN, donde está toda la información, todo escrito. Incluso los científicos han llamado una y otra vez el libro de la conformación de una criatura, de un ser humano, de un ser vivo. La Biblia nos habla mucho antes ya,
que lo descubrieran los seres humanos, que hay un libro interno en cada una de nuestras células donde la información completa, como dice aquí, están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Formado mi dedo, formado esto, formado mi hígado, formado mi apéndice, estaba todo allí ya. Y la Biblia se adelantó bastante a lo que descubrieron los hombres de ciencia. Por eso siempre he dicho y diré, y lo seguiré diciendo, que no existe, y eso lo han descubierto muchos, que no existe contradicción entre la ciencia y las escrituras, todo lo contrario. Son algunos hombres de ciencia los que se van en contra de las escrituras con sus propias filosofías, con sus propias ideas, pero la escritura no, porque la ciencia simplemente es conocer lo que Dios ha hecho, sus principios, sus leyes, pero todo apunta y llegamos a Dios. Existen otros libros maravillosos, el libro de la vida. ¿Va tu nombre ahí? Es súper importante pensarlo. Porque si te cargan la genealogía, bueno, tú también formas parte de una genealogía. Hay un libro donde está tu nombre, en los cielos. Está el libro de la vida del Cordero. Está ese libro famoso que estuvimos tratando en el estudio de Apocalipsis. Dice que Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Al Señor le gustan los libros, hermano. Le gusta escribir, le gusta mantener información, guardar la información, registrar. Hoy día hablamos tanto de información, de informática. El Señor se adelantó muchísimo a todo esto, porque es a Él el que le gusta mantener. Por lo tanto, no hay sorpresas para el Señor y no hay nadie que pueda decir, pero Señor, yo no hice esto. Ah, no. En el juicio del gran trono blanco para todos los inconversos dice, se abrirán los libros y se registrará, se verá qué está registrado para cada una de las personas que están allí. Hermanos, esto es un tema fascinante y Primera Crónica nos ayuda a entenderlo un poco. Vemos registros, pero tenemos que ver estos registros a la luz de todo este pensamiento general. El Señor le gusta registrar todo. Es un Dios de orden. Nada se escapa. Ah, no, eso lo noto después. No, todo va quedando registrado. Lo incómodo es que, como ya vimos antes, recién pasamos frente a ese versículo, aún de cada una de nuestras palabras tendremos que dar cuenta. Pero Señor, yo jamás dije eso. Ah, no lo dijiste, mira, está registrado. Está todo registrado, hermano querido, todo. Por eso cuidemos nuestro lenguaje, mucho. Porque nuestra boca está hecha y el lenguaje fue creado para alabar y para Dios comunicarse con nosotros y nosotros comunicarnos con Él. Eso es algo importantísimo. Muchas veces viene la pregunta, bueno, ¿y por qué hay tantas formas de interpretar la Biblia? Hermanos queridos, hay una sola forma de interpretarla. Y está basada en entender que el Señor ha escrito la Biblia para que la entendamos y nos entendamos. El lenguaje lo creó Dios, el lenguaje humano, para entenderse, para informarnos y para que nosotros nos pudiéramos relacionar con Él. Y la Biblia está para que entendamos. Cuando tú te vas de ese esquema, empiezas a interpretar cualquier cosa. Bueno, ¿qué otra cosa nos dice el libro de Crónicas? Aparte de mostrarnos a un Dios de información, Dios muy ordenado. Bueno, insistiendo en este punto, nuestro Señor ama y practica el orden. Notamos en este libro cuánto Dios ama al hombre, no solamente por la información guardada. Vemos aquí el orden en lo sagrado, el orden en el culto, el orden en la música, el orden en la administración del edificio. El templo no era solo un edificio y bueno, y ustedes arréglenlo, manténganlo limpiecito. No, debe ser así. El Señor da una serie de instrucciones. Notemos cómo Dios deja constancia, cómo se debía organizar, por ejemplo, los cantores del templo nombrados por David. Primera de Crónicas 6, 31 al 48. La distribución de músicos ahora y cantores, no solamente sobre los cantores, sino la distribución. Primera Crónicas 25, 1, 31. Sobre los porteros, sobre los oficiales que iban a administrar. Primera Crónica 26, 1, 32. ¡Qué orden, hermanos! La distribución y deberes de los levitas en general. Primera Crónica 23, 1, llegando al capítulo 24, terminando en el verso 31. Sé que voy rápido, pero solamente quiero comprobar y dejar bases bíblicas
para afirmar lo que estoy diciendo, ¿no? Los levitas que se van a encargar del arca, Primera Crónica 16, 37, 43, orden, 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 orden. Vemos cómo David repartió los levitas, por ejemplo, si vamos allá a más detalle, en 4 clases. Primera Crónica 23 al 26. Están los que asistían a los sacerdotes en el servicio, y estos eran 24.000 levitas, había sirviendo en ese orden, y esto aparece en Primera Crónica 23:4. Los levitas que actúan como jueces y gobernadores, los escribas, había 6.000, Primera Crónica, bueno, no voy a mencionar todas las citas, pero todo esto lo vas a encontrar en Crónicas. Los guardas de las puertas, nosotros aquí, nuestro hermano Gamaliel siempre está firme junto a la puerta, y es un ministerio, hermano, por favor, es un ministerio. El templo tenía 4.000 porteros, 4.000 hermanos encargados, y era un ministerio dado desde el cielo mismo, y están las familias que debían serlo. Estaba la puerta encargada, porque había varias puertas, la puerta encargada para este grupo, esta familia, en el turno en que debían, y eso es algo interesante. Nuestro hermano Gamaliel no tiene quien lo reemplace, ¿sí? Tenemos que arreglar eso. Así que 4.000 personas, y las puertas estaban asignadas, muy bien cuidadas, con gente armada. Orden, orden, orden. Los músicos, ¿cuál? Al lote, por decirlo de una manera. Se toma esto muchas veces en muchas iglesias. No, hermano, si tienes ganas de alabar, alaba. No, qué importante el ministerio que realiza, Cristín, y cómo hermanos se están preparando, incluso tomando clases de canto. Eso me encanta, porque eso es orden, eso es respeto al Señor, eso es hacer las cosas bien. Y en cuanto a los músicos, habían 4.000. 4.000. Y están todos mencionados, las familias, los jefes. Entre los jefes más importantes de la música sagrada se encuentran y están los nombres: Asaf, Emán, Están, o Etán, que se entiende que es también Jedutún. De estos 4.000 músicos, 288 eran maestros encargados de instruir a los otros. Todo organizadísimo, hermanos queridos. El acompañamiento del canto realizado por instrumentos de cuerda y de címbalo, se dice qué se debe usar en cada ocasión, qué se debe usar en el templo y qué no se debe usar en el templo. Reconocemos que todo en cuanto al canto y la música estaba controlado por Dios, y un equipo que también cantaba y tocaba bajo estrictas normas. No era cosa de ponerse a cantar, qué se canta, cuánto. Había mucho ensayo, y además los himnos que se preparaban eran preparados por profetas. No era cualquier persona que me tincó, o esa canción mundana la voy a transformar en cristiana. No. Era un trabajo tremendo. Lo de Dios viene de Dios y para Dios. No hay transformación de cosas aquí. Hermanos, todo estaba normado. Estaba el himno, el cantante, el maestro, la música, los músicos, los instrumentos y los coros estaban todos normados. Creo que Dios no ha cambiado en cuanto a esto. Le gusta que las cosas sean bien hechas. Hay tanto sobre la música, pero no me voy a entretener con este tema, que es fascinante. O sea, de hecho dice, cantad y hacedlo bien, dice la Escritura. Bueno, nada en el templo estaría al azar. Recordemos que aún el templo, y eso es lo maravilloso, a estas alturas, lo que le puede sorprender a una persona que no haya leído consecutivamente las Escrituras, es que a esta altura todo lo que se está hablando del templo, todo lo que se está hablando de los cantores, cantantes, etc., el templo no estaba construido siquiera. Y ya estaba todo organizado. ¡Todo organizado! Es maravilloso cómo el Señor se preocupa de lo suyo. Hermanos, debemos tener mucho cuidado en la administración de las cosas del Señor. Por algo, a Timoteo el Señor le dice cómo debes comportarte en la iglesia. Ahora, no tenemos templos, lo hemos dicho varias veces. Tenemos un edificio que alberga la iglesia, pero aún así, este lugar ha sido consagrado, ha sido separado para la gloria del Señor, y debe ser cuidado, debe ser bien administrado. Hermanos queridos, todo himno, corito o canción que se use en la iglesia, como se usaba antes en el templo, debe responder
hay 4 elementos fundamentales para analizar. Su inspiración, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Querétaro, por ejemplo, uno de los más grandes exponentes de la música nueva era, él dice que tiene su fuente espiritual que lo inspira. Así que su música no viene de Dios, viene de un demonio. Tan simple como eso. ¿Quién lo inspira entonces para empezar? Segundo, tiene que dar cuenta de su autor. Bueno, ¿quién lo escribió? Es alguien digno de ser escuchado, digno de crear un himno. Hermanos, hoy día están cayendo, pero como moscas, cantantes que fueron tenidos por tremendos hombres de Dios y resulta que no lo eran. Tiene que responder con su letra. Hay cada barbaridad, pero también hay cosas tan maravillosas, ¿no? Y debe responder, por lo tanto, por su melodía. Son 4 aspectos, por lo menos, por los que un himno debe ser probado. Tiene que pasar estas 4 pruebas. Su origen, su autor, su letra, su melodía. Notemos además algo que puede resultar curioso para algunos hermanos a este punto. Y no es que quiera pelear ni ponerme polémico, pero notemos, lee Primera Crónicas detenidamente y vas a descubrir que nunca existió un ministerio de danza. Eso no es bíblico. En la Biblia no está el ministerio de danza sagrada, menos en la iglesia primitiva. En el templo no se danzaba. La única danza de la que sabemos estaba relacionada con actividades del folclore nacional judío. Y claro, tenía una connotación espiritual. Es una danza no sensual para empezar. Hombres bailan con hombres, mujeres con hombres, son rondas prácticamente. Pero no tienen nada que ver con lo que vemos hoy día, porque ni siquiera es danza judía. Y se han creado subdivisiones y conceptos que no son bíblicos. No, señor. David, contento, trayendo el arca, venía danzando, pero es una condición totalmente espontánea, fuera del templo, fuera de los atrios del templo, porque no había ni templo en ese entonces, vuelvo a repetirlo. Pero no hay nada dicho para el templo. Cuidado con esos temas, porque se dan por hechos, pero, yo pertenezco. Hemos tenido personas que han venido de otras iglesias y dicen, yo pertenecía al ministerio de danza. ¿Y de dónde lo sacaste, hermano? Hermano querido, tenemos que ser cuidadosos a la luz de Primera Crónica. Aquí vemos cómo el Señor se preocupa. Y eso que no hemos argumentado ni hemos trabajado en función de los detalles, digamos. Hay muchos detalles y hay mucho escrito, e incluso los salmos, sobre cómo debe ser la música. Mira, hay tantos ejemplos que nos muestran que hay desconocimiento de lo que estamos hablando ahora. Existe una canción, un Aleluya, un señor Leonard Cohen. La gente llora escuchándolo, emocionalismo. Este señor lanzó este álbum en 1984 en un álbum, un disco que tiene, todos los discos tienen un título, y este álbum tiene un título muy sugerente, varias posiciones. Es un hombre que se sabe que está obsesionado por lo sexual, es una persona blasfema, es un renegado, es un judío renegado que abrazó el budismo hasta el punto de convertirse en monje budista. Mucho de su trabajo está basado en la sexualidad, como decía, denigrada por el pecado, y eso está incluida en esta canción. Por lo tanto, esta canción, por inspiración, por origen, por autor, por letra, no puede cantarse. Y no tratemos de hacer la barbaridad de cambiarle la letra, porque es tan bonita la melodía. No, ya está sucia, viene de una inspiración satánica. No.
No podemos alabar al Señor con una cosa como esta. Tenemos tantos antecedentes y eso es para empezar nomás a analizar. Tú puedes encontrar multitud de antecedentes sobre esto. Hay tantas canciones. Hay una canción muy simpática que se llama Todos los chicos y chicas, que cantaba François Hardy, una cantante francesa del 62. Hoy día lo cantamos, quiero cantar una linda canción, pero tú te vas a descubrir que de dónde viene. Bueno, es una canción por lo menos un poquito más sana que la otra. O Soplando en el viento, que en 64 popularizó Bob Dylan. Hoy día nosotros también la tenemos con una linda letra cristiana, Cuando Cristo vino a mi corazón. Esa no nos viene, no es de nosotros. Bueno, y además es una canción protesta, una canción que, y la melodía, a aquel que la usó como protesta, por supuesto que la va a asociar y le va a extrañar. Cantarla después con una letra cristiana, nada que ver. Bueno, así, ejemplos, pero tenemos muchísimos. Aquí he dado un par de ejemplos tratándose bien concretos en algunas cosas. Porque siempre te dicen, pero bueno, y de ejemplo, pero ¿dónde está? O sea, te hablo en general. No, aquí podemos ir a lo particular y vamos analizando cada cosa. Porque no se debe cantar. Bueno, cada uno de estos puntos darían para quedar pegados ahí un rato largo. Hermanos, Dios muestra su carácter ordenado en toda la creación. En el micromundo, o sea, lo microscópico, en lo ultramicroscópico, es decir, llegando al átomo, las moléculas, y muestra su carácter ordenado en el megamundo, lo macroscópico y también en el macrocosmo. En su manifestación al hombre, en el culto que exige, en todo él demuestra su orden. Nosotros debemos ser ordenados. Recordemos aquí que en el itinerario de nuestro Señor Jesucristo se cumplió en la fecha y en el tiempo exacto. Cuando llegó su tiempo de ir a Jerusalén, y justamente llegó a Jerusalén y fue muerto en la cruz del Calvario, aunque todo parecía un caos, una locura. Pero murió en el momento preciso, en el segundo preciso, que estaba planificado desde el principio de los tiempos. Él es ordenadísimo, hermano, ordenadísimo. ¿Está todo en orden en mi iglesia? ¿Está todo ordenado en mi ministerio? ¿Está todo ordenado en mi casa? Empecemos a ordenarlo porque es la voluntad del Señor, es un Dios de orden. ¿Está todo ordenado en mi vida o es un caos mi vida? No es la voluntad de Dios, evidentemente. La voluntad de Dios es orden en tu vida. Él viene a poner orden. Vamos a otro punto. Preparar el camino al Mesías. En tercer lugar, notemos en este libro cómo el Señor prepara el camino también del Señor Jesucristo. Con sus genealogías. No deja lugar a duda del origen del Señor Jesús. Otras genealogías se encuentran en Génesis, en Mateo, en Lucas. Cómo calzan, coinciden. Y bueno, algo, por lo tanto, para respetar más a las genealogías, y en la próxima lectura las voy a leer también. Son importantes, el Señor quiere que estén ahí porque muestran cosas, apuntan hacia cosas. Pero también muestra la locura de alterar el orden establecido, nuestro cuarto punto. Por último, es imposible estudiar Primera de Crónicas, no ver un cuarto punto, el punto en el que el Señor deja claro lo que significa el desorden, porque Él es orden, intrínseca, Él es el perfecto orden, en Dios mismo no existe el desorden, pero el desorden se transforma en dolor, el desorden se transforma en muerte, el desorden se transforma en tristeza y se transforma en castigo, y también lo muestra. Ese contraste es muy interesante en Primera Crónica, porque te muestra orden, pero también te muestra lo que significa el desorden. ¿Y cómo te lo muestra? Mira, en Primera Crónica 13, 1 al 14, estamos viendo la forma. Porque hay una pasión en el corazón de David, también la hubo en el corazón de Salomón, y es la preocupación por el arca. El arca estaba en el tabernáculo aún, y lo que más quería David era traerla a Jerusalén.
y para que en el futuro estuviera en el templo. Quiere ser un lugar digno de este mueble, por llamarlo de alguna manera humana. Un mueble tan importante, quizás el más importante del tabernáculo, porque desde el propiciatorio se manifestaba y se veía la gloria de Dios. Era algo muy grande, muy importante. Y sabes, con todo lo correcto que era David, cometió errores. Al menos en 2 oportunidades se desconocieron las instrucciones sobre el trato que debía darse al arca, este arca del pacto. El mueble, como decíamos, más sagrado del tabernáculo y luego del templo de Salomón. La primera falla la encontramos antes, en otro libro, en 1 Samuel 5:1. Fue cuando el pueblo de Israel combatía con Filistea y se encontraba perdiendo. Entonces, idea genial, decidieron llevar el arca al campo de batalla, algo tan sagrado, tan sublime, algo intocable. Tú lo tocabas y caías muerto, donde se manifestaba la gloria de Dios. Si llevamos el arca, entonces vamos a ganar. ¿Qué sucedió? Llevaron el arca y los filisteos se robaron el arca, se lo llevaron. Ay, hermano, es que somos tan ingenuos. No se trata del arca en sí, se trata de la voluntad de Dios. El arca era importante, el arca era algo magnífico porque Dios se manifestaba en él, no porque el arca fuera en sí mismo algo importante. Y lo otro, como muchas iglesias hoy día que empiezan a gritar, a hablar y entusiasmarse y estimularse mutuamente, y bueno, es todo un griterío aquí, algo para decir, si llevamos el arca, el Señor no va a permitir. ¿Por qué? Porque yo lo creo. Porque es demasiado sagrado, y empiezo a dar mis argumentos humanos. Llevaron el arca y los filisteos se robaron el arca, se la llevaron. Justamente, ¿se acuerdan del sacerdote Elí? Cuando escuchó esto, cayó hacia atrás y murió. Era demasiado fuerte, demasiado terrible, pero la culpa no tenía en ellos. Sí había que haber apuntado hacia arriba. Entonces decidieron, después se recupera el arca y quedó en Kiriat Jearim, en casa de Abinadab. Esto está en 1 Samuel 6, 7, 1 y 2 además. Algunas aclaraciones. Justamente la confianza debe estar en el Señor. Insisto en este punto. Ese Señor que se manifestaba en el arca de una manera tremenda. Ahí estaba el Shekinah, la gloria de Dios, que se entiende que era una forma de luz que había permanentemente sobre el propiciatorio, manifestando la gloria de Dios. La decisión de llevar el arca al campo de batalla, lo que pasa en nuestras vidas, que yo pienso que Dios no puede, pero ¿quién te dijo? Yo pienso. A ver, aquí están las cosas claras. ¿Por qué no empezamos por esto? Bueno, esa decisión de llevar el arca fue carnal, fue humana, fue diabólica realmente. Satanás debe haber instado a que se llevara a ver si podía destruir ese instrumento. Hermanos queridos, la segunda vez que se pecó con respecto al arca por no hacer las cosas conforme a las instrucciones de Dios fue cuando, pasando ya un tiempo de lo anterior, ahora es el mismo David, y este episodio sí lo tenemos en 1 Crónicas. Cuando el mismo David, quien amaba mucho a Dios, mucho al arca, y con muy buenas intenciones, y aquí se demuestra una vez más que no es un tema de buenas o malas intenciones. Dios no permite que se sobrepase su orden. Dios no permite que se sobrepase su voluntad, aunque sean con las mejores buenas intenciones. No sirven. ¿Se hace como el Señor lo quiere o no se hace? Bueno, David, quien mucho decía amaba a Dios y su arca, quiso llevar el arca hasta Jerusalén, pero también cometiendo errores, lo cual trajo tristeza al pueblo. Si leyéramos cada una de las porciones, estaríamos aquí hasta las 4 de la tarde, así que no vamos a leer, solamente contar, que eso está allí en 1 Crónicas. La pregunta podría ser, pero si todo era hecho con amor, todo era hecho con sinceridad, con organización, ¿por qué el Señor se iba a enojar? No ser injusto. Y empezamos a echarle la culpa a Dios. Rapidito. Hermanos, Dios había dado instrucciones precisas sobre este tema. Lo diremos una vez más. Dios no quiere que le ames a tu manera.
Es que yo amo a Dios. Oye, pero ni se parece eso a amor. El que yo que es a mi manera y Dios me entiende, el famoso Dios me entiende. Dios debe estar hasta aquí escuchando eso. Dios me entiende. No, no te entiendo. Oh, entiendo que estás pecando. El Señor exige que las cosas se hagan como Él ha dicho que se hagan. La adoración no se trata de adorar como yo quiera, se trata de adorar como Dios ha dicho que Él debe ser adorado. Por eso mucha de la adoración en las mismas iglesias cristianas no son aceptadas por el solo hecho de decir gloria a Dios y de alabar y abrir la Biblia de vez en cuando y decir cosas de ahí. No por eso estamos realmente alabando, glorificando y adorando a Dios. Finalmente, cuando el arca se encontraba en la casa de Obed-Edom, el cual fue bendecido por Dios, David entendió, haciendo un salto, que era tiempo de trasladarla hasta Jerusalén. Dicho esto, pone en acción nuevamente un plan para trasladarlo. Qué cantidad de veces ha sido trasladada el arca, ¿no? Pero esta vez sí hace las cosas correctamente y el arca llega a Jerusalén. Si hace las cosas bien, va a haber bendición. Si no, no. La segunda consecuencia, y es triste, y quisiera terminar aquí, pero no puedo dejar de decir, la segunda cosa desordenada que se hizo, es decir, lo que no estaba conforme a la voluntad de Dios, es por naturaleza desorden. La segunda constancia de lo fatal que resulta esquivar la voluntad de Dios se ve en el acto de David de censar al pueblo. Esto también lo recuerda Primera Crónicas. Estaba establecido que no debía hacerse, estaba prohibido. Pero David, tan conocedor de Dios y su voluntad, y eso lo extraño, y por eso tenemos que cuidarnos nosotros mismos también. Aunque conocemos la voluntad del Señor, ¿por qué no la hacemos? Tan conocedor de su voluntad, decidió que no era para tanto esta prohibición. Y que Dios no se molestaría por tener Él, el rey de Israel, el rey del pueblo, el rey por excelencia que tuvo Israel, el rey del pueblo que debía iluminar al mundo. ¿Por qué no podía saber el número exacto de sus efectivos militares listos para la batalla? David consideró que esto era sensato, que era lógico, pero por supuesto, para cualquier país lo era. Para un país que tenía que entrar y salir de batalla en cualquier momento. Es lo lógico. Todo muy lógico, pero Dios lo había prohibido. Si no importa lo lógico que sea para ti, si Él lo había prohibido. Y su misericordia actuó en forma clara cuando sus oficiales incluso intentaron hacer entrar en razón a David. Pero David, esto está prohibido, esto no está bien. No, hágalo. El resultado fue desastroso. Tampoco vamos a detallar todo el episodio porque, como decía, ahí ya saldríamos a las 5, no a las 4. El resultado fue desastroso y sobrevino más que una reprensión. Lamentablemente vino un castigo. Dios a veces tiene que no solamente reprender, sino castigar. El castigo fue bastante duro para Israel. Conclusión, hermanos queridos. Hay tantas conclusiones realmente que se pueden sacar, ¿no? Queda claro que hay una manera correcta de rendir culto a Dios, una manera correcta de vivir como varones y mujeres de Dios. Hay una manera de agradar a Dios, una manera por la cual se recibirán efectivas y verdaderas bendiciones. Hay muchas cosas que se confunden con bendiciones, no lo son. Y decimos que el Señor me bendice igual. Cuidado. Ante Dios, hermanos, no hay pequeñas caídas, no hay excepciones a sus reglas, no hay omisiones ni añadiduras a sus reglas. Estamos llamados a ser obedientes y ser ordenados en nuestra vida, en nuestra mente, en la iglesia, en la alabanza, en la música. Así le gusta a Dios. Dios es lo mejor. Y para Él debe ser lo mejor. Es un dicho que he escuchado en mi vida. Y lamentablemente, personas que lo han dicho después no le han dado lo mejor al Señor, sino todo lo contrario.
Como sus hijos debemos procurar salir, hermanos queridos, si nosotros vivimos por naturaleza en la mediocridad. Debemos salir de esa mediocridad, de la relatividad, del conformismo, del cristianismo contaminado del mundo. Debemos buscar siempre ser más parecido al modelo perfecto que se nos ha presentado, la persona del Señor Jesucristo, quien no cedió ante la opresión, por fuerte que ésta fuese. Hay muchos versículos con los cuales se podría concluir este mensaje. Yo elegí uno de 1 Pedro 1:15, que dice: sino como aquel que os llamó es santo, y santo significa perfecto, ordenado, separado de todo lo desordenado, de todo lo malo, de todo lo que es pecado. Así como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Esto es puro Nuevo Testamento. 1 Pedro. En algunas cositas en la iglesia, en toda vuestra manera de vivir. Toda. Padre Celestial, te damos gracias porque nos muestras tu carácter, Señor, y también nos dices cómo quieres que seamos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, porque nuestra visión está muy deformada, Padre. Porque estamos mirando al mundo también. Y el mundo es tan diferente, Señor, a lo que eres tú. Y nos damos rápidamente cuenta, Señor, que si te queremos seguir, no podemos y tenemos que romper con esquemas mundanos. Padre Celestial, yo te ruego santidad para esta iglesia, Señor. Pero la santidad no depende de ti, sino depende de nuestra actitud ante ti, Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice tu palabra también. Padre Celestial, ayúdanos a buscar este orden, Señor. Este orden que nos lleva a la santidad. Este orden, Señor, del cual nuestro Señor Jesucristo fue ejemplo. Desde el momento que fue anunciado su nacimiento hasta que nació, cada minuto, cada instante, Señor, vemos que estuvo predeterminado, Señor, por un orden preestablecido. Y cuando llegó la hora, fue a Jerusalén, afirmó su rostro, dice la palabra, entendiendo que estaban por llegar las cosas más terribles, y las cumplió una por una. Estuvo muerto durante 3 días preestablecidos y resucitó al tercer día en cuerpo, completamente glorificado. Señor, permaneció 40 días con nosotros aún y luego ascendió a los cielos, Señor, en gloria. Padre, pero todo en su momento, todo en función de números, incluso. Por eso que al 50º día esa resurrección, el primer día de la semana, una vez más, Pentecostés, el día del nacimiento de la iglesia. Señor, tú sigues siendo un Dios de orden. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos de orden, ordenados. En el nombre de Jesucristo. Amén.